de gozo, ¿cierto? Gozo porque estamos en Cristo Jesús y porque nuestro gozo no es circunstancial, sino porque Él lo ha dado, ¿cierto? Porque tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y uno de los frutos, de la parte del fruto está ¿qué? El gozo, ¿cierto? Gloria a Dios. La palabra en esta noche la hemos titulado el Espíritu Santo en nuestra identidad. En nuestra identidad. Y esa identidad tiene que ver como identidad como hijos de Dios, ¿cierto? Identidad de ciudadanos del reino de los cielos. Esa identidad que se va dando a la medida que nos vamos relacionando cada día más con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Quiero contarles una historia y quizás les voy a hacer un spoiler de una película que hace mucho tiempo salió y no sé si la han visto, La Era de Hielo 2, la 2. Los que tenemos niños nos hemos visto las películas de, ¿cierto? La gran mayoría. La Era de Hielo, la número 2. Y es la escena donde aparece la mamut para el mamut, ¿cierto? La mamut para el mamut. Y esta mamut se llama Eli. Eli tiene unos hermanitos que son unas zarigüeyas, ¿cierto? Y Eli vive convencida que es una zarigüeya, pero ella es realmente una mamut. Y cuando ella se encuentra a esos personajes particulares en la Era de Hielo, que hay un mamut, se me olvidó el nombre, se me escapó. ¿Dónde está alguien que me recuerde el nombre del mamut? Se me olvidó, Manny. Manny es el nombre del mamut. Está Manny, hay una especie de león, de tigre, no sé, diente de sable, hay un perezoso, es graciosa la película, pero lo que pasa es que Manny están en la era de hielo, que se supone que el mundo se está como descongelando, y considera Manny que es el único mamut existente en ese momento, ¿cierto? Manny lo considera así, cree, porque no ha visto otro mamut más cerca. Él piensa que sus padres murieron y que ya después de él no va a haber nadie más. Y resulta que él se encuentra este personaje llamado Eli, es una mamut, y él encuentra la esperanza ahí como, no nos vamos a extinguir, hay una mamut, ¿cierto? Y esta mamut pasa de que ella no se identifica como mamut, sino que ella se ve como una zarigüeya. Y entonces duerme como una zarigüeya colgadita del árbol. Y hay una estrategia que ella siempre usa. Ella cree que ser valiente es de tontos. Ella le dice en alguna ocasión a Manny, cuando él hace un acto heroico y le dice, la verdad, ser valiente es de tontos, es lo que me han enseñado, ¿cierto? Entonces Manny Eli está cerrada en que ella es una zarigüeya. Manny intenta hacerle entender que ella es una mamut. Y ella de pronto un día en su conversación empiezan a hablar de cómo ella fue criada. Ella dice, sí, a mí yo quedé huérfana y me criaron realmente la mamá de las dos zarigüeyas que me acompañan. Y ella empieza a aceptar y a identificar que ella es una mamut. Cuando empieza a ver que su cuerpo es diferente, que tiene colmillos, y empieza a ver cosas diferentes en su cuerpo. Así que entonces ella empieza a cambiar esa parte de su identidad, la manera que va caminando con Manny, que es el mamut, y que le va contando qué hacen los mamut, cómo caminan los mamut, cómo viven los mamut, cuál es la manera en que ellos se defienden como mamut. Finalmente ellos creen que son los dos últimos, pero resulta que no son los dos últimos de su especie. Más adelante se encuentran una manada y finalmente Eli le dice a Manny que es hora de seguir la manada, que juntos van a seguir porque ella ya se ha identificado y ella ya entiende que su identidad real es ser una mamut. Y por eso
le dice a Manny, finalmente es hora de soltar el pasado, hay que seguir, ¿cierto? Y entonces, colocando esa parte inicial, creo que más o menos es lo que nos ha pasado a nosotros caminando en la vida cristiana. Nosotros teníamos una identidad, y una identidad que no, que estaba distorsionada por causa del pecado, por causa de donde fuimos creados y en tantas cosas que nos impusieron, ¿cierto? Nos hicieron creer, pero cosas que también aprendieron nuestros padres y nos hicieron creer que no teníamos capacidades tal vez, nos hicieron tal vez creer como este mamut que la mejor manera de resolver los problemas era haciéndose el muerto, así aprendió Eli, hágase la muerta, ¿cierto? Para que no te ataquen. Y quizás muchos de nosotros aprendimos cosas como huye de los problemas, no enfrentes nada. Nos enseñaron a ser más bien en muchos de nosotros cobardes ante las situaciones, ¿cierto? Así que una vez que hemos llegado a Cristo Jesús, nuestra identidad ha cambiado. Y esa identidad tiene un cambio, y en esa identidad el que está haciendo la obra en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios mismo en nuestras vidas. Quiero invitarlos a que vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 1, para que podamos comprender un poco más. Amén. La versión que tengo es nueva versión internacional y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu
que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Padre, damos gracias a tu nombre. Y entendiendo que tu presencia es tu Santo Espíritu el que está obrando al presente en tu iglesia. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta noche guíe nuestras vidas. Yo me coloco delante de ti, mi Rey. Señor, como vaso en tus manos, entendiendo que siendo vaso de barro, tengo todavía cosas, Señor, que mejorar y avanzar, pero entendiendo también que a la medida que nos disponemos, tú nos usas, Señor. Yo quiero disponerme delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, para que obres conforme a tu voluntad y en beneficio, Señor, de tu pueblo en esa noche, para que podamos ser edificados y podamos crecer y podamos cada día avanzar y llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La carta a los romanos en el capítulo 8 comienza diciendo por lo tanto. Y ese por lo tanto nos lleva a mirar un poco más atrás en el capítulo 5, 6 y 7, donde nos está hablando acerca de nuestra condición pecaminosa. Nos está hablando acerca de que en nuestras propias fuerzas es muy difícil caminar, es muy difícil llevar una vida cristiana, una vida en santidad. En nuestras propias capacidades no es posible, nunca será posible. Podemos intentar cambiar por un momento, ¿cierto? Hay gente que por medio de la psicología, por medio de otras religiones, parece que hubo un cambio, pero es un cambio que es hacia afuera, de afuera, en apariencia, pero nuevamente está la lucha por dentro. Es ese corazón, eso con lo que muchas veces lidiamos, y es que tenemos una naturaleza que es una naturaleza carnal, y esa naturaleza carnal no acepta lo que viene del Espíritu. Esa naturaleza carnal quiere todo el tiempo que es placer, quiere saciarse, quiere llenarse solamente de un momento, pero no le interesa, como lo ha estado compartiendo nuestro pastor, la eternidad. No le interesa para nada la eternidad. Y por eso está esa lucha interna constante. Y por eso Pablo dice, cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y él está expresando de cómo es la condición de nosotros como seres humanos, porque tenemos una naturaleza, tenemos esa naturaleza que es la carne, en la que hemos nacido, este cuerpo, y este cuerpo demanda cosas que son contrarias a la naturaleza del Espíritu. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, vamos en ese proceso y no vamos solos, porque la noticia buena que tenemos es que no caminamos solos. Una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que hemos aceptado a Jesús y que lo hemos recibido como nuestro Salvador, Él nos dijo, les conviene que yo me vaya porque ¿a quién nos iba a dejar? Otro consolador. Y ese consolador no está de adorno, no debe estar de adorno, ¿cierto? Porque a veces lo hemos llevado de esa manera. Como, sí, yo sé que tengo el Espíritu Santo. Es mi sello, es mi seguridad para no perder la salvación. Pero debemos de tomar en cuenta que Él no está simplemente por estar. Él es el que nos está ayudando en este camino,
porque veníamos con una identidad distorsionada y en esa identidad teníamos muchas maneras de resolver las cosas en nuestro día a día y ahora Él nos ayuda, Él nos redarguye, Él nos convence de pecado y nos hace entender nuestra naturaleza y nuestra condición y nuestra necesidad constante de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que Dios dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. No nos vamos a convertir exactamente en Dios, sino que hemos recibido el poder de Dios para vivir de manera santa, dejando esa vieja manera de vivir, ya no siendo más zarigüeyas, ¿cierto? Ya no viviendo de manera cobarde, sino viviendo bajo la guía y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Nuestro diseño original como seres humanos, como hombre, en nuestro diseño original nos relacionábamos directamente con Dios. ¿Cómo hablaba Adán con Dios? Normal, caminaba con Él, hablaba con Él, se relacionaba con Él, ¿cierto? Pero por causa del pecado, esa relación se dañó. Eso causó en nosotros una ruptura en nuestra relación con Él. Ahora estamos entonces recuperando esa identidad y estamos volviendo a ese diseño y estamos volviendo a esa relación con Dios. Ahora entonces tenemos una relación de amistad con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Deberíamos tenerlo, porque estamos caminando con Él día a día, 24/7. No sé si lo dejas a un lado, no sé cuánto te relacionas, pero debemos de tener presente que Él no es simplemente, aquí te dejo por un momentico, no, 24/7 está con nosotros. Él está en nuestras vidas. Ya no pertenecemos más a la naturaleza carnal, no estamos ya bajo esa condenación porque hemos recibido a Cristo Jesús. Y por eso el autor dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿ya has nacido de nuevo? ¿Ya has creído que Jesús es el Señor, nuestro Salvador? ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador en tu vida? Eso es algo que viene de manera personal en cada uno y en la relación y a solas con Dios, pero también puedes pedir que te ayuden si todavía no sabes cómo hacerlo, esa parte, ¿cierto? Pero algo que nos preguntaba realmente, y es de uno ponerse a pensar, porque uno es muy ligero para responder, claro, yo soy cristiano, ¿cierto? Nos preguntaban en esos días, ¿eres cristiano? ¿Cómo así? Yo no vengo para la iglesia. Y es cosa que nos requiere pensar, analizar si yo estoy viviendo, si realmente estoy dando ese fruto como alguien que se dice ser hijo de Dios. Porque dice su palabra que por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado. La ley del pecado me condenaba. ¿Y qué me condenaba y me llevaba a qué? A muerte. Esa era mi condena. Ese era a donde yo iba. Ahora vivimos es bajo otra naturaleza. Dice el versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofrecieran en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Por eso nos está diciendo, ustedes han nacido de nuevo, ustedes ya ahora hacen parte de Cristo, a la naturaleza de Dios, no a la naturaleza pecaminosa.
Pero eso requiere que nos hayamos arrepentido, que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y esto requiere que, como habla de arrepentimiento, es un cambio, es una decisión que yo tomo. Ya no, hasta aquí ya, hasta aquí con esa condición. Hoy decido seguir a Cristo. Y eso debe ser nuestra carta de presentación. Ahora le pertenezco a Cristo y vivo bajo la naturaleza del Espíritu Santo, bajo su guía. Amén. Pero eso debe ser evidente para todos los que están a nuestro alrededor. Recuerda que les contaba la historia de Eli. Eli vivió como zarigüeya por mucho tiempo hasta que conoció a un mamut que le hizo entender que no era zarigüeya, que era mamut. Así que cambia sus hábitos, cambia su manera de vivir. Ya no duerme colgada de un árbol, ¿cierto? Los mamuts dormían debajo de los árboles, ¿cierto? Ya no corre, ya no huye del peligro, ya lo enfrenta, ya es valiente. Así debe ser nuestra naturaleza, debe ser nuestro cambio. La noticia es que si hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir debe ser como diferente, porque Dios ha hecho de nosotros algo nuevo. Las cosas viejas pasaron y ¿qué dice? He aquí, yo las he hecho todas nuevas. No es una que otra le dice nuevo, todas nuevas. Y al hacerlo todo nuevo, debe haber evidencia de lo que Dios está haciendo nuevo en nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de enfrentar los problemas, nuestra manera de resolver las crisis día a día, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ser gratos. Eso debe ser una transformación, debe haber un cambio en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque aquí hace un paralelo y hace una comparación. Quienes viven bajo la naturaleza pecaminosa, la mentalidad pecaminosa y la mentalidad que viene por el Espíritu. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, él empieza a hacer como un cuadro comparativo de cómo viven quienes son de Cristo y quienes todavía no han nacido de nuevo y viven complaciendo todavía su propia carne, ¿cierto? Entonces los primeros, los que viven en esa naturaleza pecaminosa, fijan la mente ¿en qué? En los deseos de la naturaleza. ¿Y cuáles deseos? Todo aquello que traiga ese placer. Como lo dice en Gálatas 5:19, la inmoralidad, la discordia, la hechicería, en lo que ocupan su día a día, ¿cierto? Esas son cosas que uno podría decir, yo ya no ocupo eso, pero ¿qué consumimos día a día? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué permiten entrar nuestros oídos? ¿Dónde participamos? Porque a veces llegamos a participar. Y es en ello donde debemos empezar a poner la balanza, a mirar, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy manejando eso? ¿Será que yo ya no participo? ¿Participo? Y pedirle al Señor que cada día nos revele, porque a veces somos facilistas, no, yo ya definitivo, pero cuando empiezas a hacer un análisis profundo, dices, sí, todavía me complazco en esto, todavía miro esto, todavía en esto me deleito, todavía me río por eso, ¿cierto? En cambio dice que los que son del Espíritu fijan, y me llama la atención porque él siempre dice fijan, ponen la mirada en algo que no puede desplazarse, ¿cierto? Fijan, ponen la mirada en algo, lo colocan ahí y esa mirada no se desplaza, ¿cierto? Se fijan, estoy determinado, eso es. Y en la mente, en los deseos del Espíritu. O sea que buscan siempre buscar agradarle a Dios.
En cambio dice que quienes pertenecen a la naturaleza pecaminosa es muerte y sus obras son muertas, no tienen propósito, no tienen relación, tienen una relación rota con Dios definitivamente y no tienen ningún interés por tener una relación con Dios. Esa es quienes viven bajo esa naturaleza. En cambio, quienes viven bajo la naturaleza del Espíritu es vida y paz. Y es una vida que tiene ¿qué? Propósito. ¿Propósito en quién? En Cristo Jesús. No es un propósito como, ay, sí, estos son mis sueños, mis metas. ¿A cuántos se les cambiaron muchos de los sueños? ¿Cierto? Porque uno entiende el Señor, nos alinea hacia otras cosas y descansamos en ello y nos gozamos en ello, porque el Señor es el que tiene el propósito y entendemos que el Señor es el que está orando. Y es vida y paz porque tenemos paz para con Dios, tenemos relación con Dios. Es una vida fructífera, ¿cierto? En cambio, quienes viven en la naturaleza pecaminosa son enemigos de Dios, no se someten a Dios, ni son capaces, lo dice su palabra, no se someten ni serán capaces de someterse a Dios. Quizás en sus propias fuerzas intentan hacer cosas, cambiar, pero eso es religiosidad. Eso hace la religión. Obligarnos a hacer en nuestras propias fuerzas, pero no nos deleitamos en ello. En cambio, quienes viven en el Espíritu, ¿viven para qué? Para agradar a Dios. Ese es el cuadro comparativo que hace allí. Porque ¿quién vive en nosotros? Cristo. Notemos que el autor dice allí más adelante, en el versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y hace una aclaración. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no viven para complacer la carne. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y cuál es la diferencia si aún pecamos? Ya no nos deleitamos en el pecado. Ya eso no es placentero. Viene el reargüir del Espíritu Santo y viene esa sensación como esto me estorba, esto no me gusta. No hay deleite, no hay placer en el pecado. Porque de todas maneras estamos en un mundo que tiene una naturaleza caída y nos desenvolvemos en medio de un mundo y todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando y exponiéndolas a la luz de la palabra, porque cada día nos sorprendemos más, ¿cierto? Uno cree que ya sanó algo cuando va identificando, Señor, ¿cómo así? Ese guardado tan guardado que lo tenía, lo guardé más que aquello y uno piensa ya, ¿cierto? Pero este proceso es de día en día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero el Espíritu Santo nos está ayudando cada día en la santificación para vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Por eso dice, si es que el Espíritu Santo está en ustedes, ¿cierto? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simple y sencillo, no es de Cristo. O sea, como que no hay tonos grises, no hay como medio de Cristo, medio de la carne, no hay ese término ahí en el Señor. Él es o blanco o negro, ¿cierto? O eres de Dios o eres del diablo. Así lo dice en una de las cartas, ¿cierto? Hijos de Dios o hijos del diablo. Y a mí eso me parece pesado, fuerte, pero esa es la realidad y lo dice su palabra. O somos de Cristo o no somos de Cristo, sencillamente. Y es allí donde nos dice en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive, ¿en dónde?
en nosotros. Amén. ¿Te has puesto a pensar el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos? Dice, el mismo Espíritu vive en ustedes. Y uno se queda como, Dios mío, todo ese poder, todo eso, Cristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está hablando allí a cristianos, ¿cierto? Le está diciendo, ese Espíritu está en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, ese está en ustedes. Él es el que está obrando en sus vidas. Y es algo para nosotros pensar por qué vivimos como vivimos. ¿Por qué todavía fracasamos? ¿O por qué todavía vivimos una vida tan llena de frustraciones? Cuando nos está diciendo que quien vive en nosotros no es cualquier cosa, ni siquiera una cosa, es Dios mismo. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Y Cristo está en nuestras vidas. Así que debemos de pensar por qué estamos derrotados. Hoy estábamos cantando, derrotado ya no estoy, ¿cierto? Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Pero eso debe empezar a ser real en nosotros, ¿cierto? Debe empezar a ser real. ¿Por qué vivir derrotados? ¿Por qué todavía estamos muchas veces perdiendo batallas? ¿Qué nos pasa? ¿Acaso Cristo no está en nosotros? Más bien es algo que debemos mirar. ¿Qué nos está faltando? Porque Él ya ha dicho, y Él nos ha dicho, nos está hablando. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo somos sin Cristo? ¿Cierto? O con Cristo. O sea que mirando eso, quienes están sin Cristo están como muertos. Estamos caminando entre zombies, como recuerdo una palabra que una vez nos dio la pastora. ¿Te has dado cuenta que las personas que tienes a tu alrededor, muchos creen que están vivos, pero están muertos? Es muy triste esto. Nosotros vivimos en esa condición. Creíamos que estábamos vivos porque respirábamos, ¿cierto? Porque nos levantábamos, nos movíamos. Pero ahora el Señor nos ha hecho entender que Él nos ha sacado de muerte y nos ha dado vida. Y esta vida no es cualquier vida, es una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora tenemos una verdadera vida, ¿cierto? No cualquier vida, la vida en Cristo Jesús. Así que si ahora vivimos por medio del poder del Espíritu Santo, consideremos ahora entonces qué está causando que nosotros vivamos muchas veces en derrota. ¿Por qué hay otros en victoria y por qué muchas veces nosotros no? ¿Será que no hemos nacido de nuevo? ¿Qué será lo que está pasando en nosotros? Y mirando en esto, encontraba una porción de un libro que se llama Vida en el Espíritu y él hace una comparación de lo que muchas veces pasa en nuestra vida como cristianos, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y él comparaba nuestra relación con el Espíritu Santo como cuando un avión está despegando. Y dice que cuando empieza a despegar es la etapa más difícil, la etapa donde más cuesta y donde la tripulación sufre, donde están bajo tensión, porque hay más posibilidad de tener un accidente, porque todo es más pesado, porque no ha pasado la etapa donde ha pasado por la fuerza de gravedad. Así que cuesta más volar. Pero una vez que
pasa esa etapa, dice que unos 10.000 metros, no sé si 10.000 kilómetros, colocaba allí metros, no sé, pero él dice, una vez que pasa y está en las alturas, en los cielos, se le hace mucho más fácil volar. Ahí es donde la tripulación descansa, hay turbulencias, pero no afectan en muchas ocasiones, son cosas que son llevaderas y es más fácil volar en las alturas que volar en cielo bajo, ¿cierto? Entonces hacía esa comparación. Y hacía esa comparación mostrándonos cómo muchas veces nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no vivimos en esa relación con el Espíritu Santo. Y no vivimos en esa manera constante de relacionarnos con Él, de aprovechar que Él es el que va con nosotros y nos sostiene. Él es nuestra guía. Vivimos a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer. A veces Él diciéndonos, vaya por acá, y nosotros no, a mí me parece que por acá, ¿cierto? Y vivimos como vivimos muchas veces. Entonces volando en cielos bajos, donde muchas veces caemos en frustración, donde muchas veces se nos hace muy difícil avanzar. Es lamentable eso. Pero cuando yo veía esta parte que contaba este autor, yo decía, sí, muchas veces dejamos las disciplinas espirituales y son muy importantes. La oración, la palabra, el ayuno, vigilar, todas estas cosas que a veces decimos, ay, tan cansones. Ay, pero es que ellos que lo hagan los que tienen tiempo. Y no es de los que tienen tiempo, todos tenemos 24 horas, sino que esas cosas son importantes porque esas cosas son las que nos ayudan en esa relación cada día con el Espíritu Santo y nos ayudan a poder ir a volar en las alturas, caminar con Él en las alturas. Amén. Y es ahí donde ya nuestra vida como cristianos no es una vida de derrota, sino una vida que puede ir de victoria en victoria, porque Cristo es el que va con nosotros. Amén. Por eso son importantes las disciplinas. Y las disciplinas son las que nos ayudan a despegar ese avión, ¿cierto? Que al comienzo no va a ser fácil. ¿Qué disciplina es buena? ¿Cierto? ¿Qué disciplina es buena? Pero todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. Por algo comenzamos en un momento por un ayuno o comenzamos por un tiempo de oración y va avanzando y va más allá y va más allá, ¿cierto? Pero todo requiere una iniciativa, una decisión, una determinación en nosotros. Yo no sé si estás conforme con vivir volando bajo, ¿cierto? Yo no estoy conforme. Y por eso miraba eso y yo decía, pero es que está el poder de tu Santo Espíritu en mí. ¿Y por qué vuelo bajo? ¿Y por qué me siento en derrota? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Pero entendiendo un poco más eso, entendía que tenía que tomar decisiones, tenía que ser determinada en muchas cosas en mi vida. Yo no sé si has identificado algo en tu vida en lo cual no has sido determinado, en lo cual te has acostumbrado a vivir así. Bueno, está bien, tengo el Espíritu Santo y ya. O si estás cansado en tu manera de vivir y hoy quieres decir, Señor, yo quiero volar en lo alto, quiero avanzar contigo. Amén. Imagina que si un piloto dijera, no, yo tiro la toalla, ese avión no avanzó, ¿cierto? Que en medio del vuelo dijera, no, ya no más, no aguanto. Creo que eso es lo que muchas veces hacemos y no avanzamos. Amén. Pero dice allí por eso el autor, por tanto, o sea, tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el versículo 12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Ni siquiera en otra versión dice una deuda, ¿cierto? Una obligación. O sea, tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes una obligación, ¿cierto?
Y dice, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Ya eso con nosotros no debe de estar, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación? Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. Entonces, por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿cierto? Morir a la carne, a los malos hábitos. Ahora tenemos el Espíritu Santo y no es opcional o vivir en la carne o vivir en el Espíritu. O vivimos en el Espíritu o vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos esa identidad. ¿Y esa identidad es que somos llamados hijos de Dios? Amén. Porque quienes se dejan guiar por el Espíritu, ¿cómo son? Hijos de Dios. Para dejarnos guiar necesitamos entonces tener relación día a día con Él, conocerlo. Vuelvo otra vez a la historia de Eli y Mani. Eli tuvo que conocer a Mani, relacionarse con Mani, ¿cierto? Saber lo que hacían los mamú, para saber qué eran y cómo vivían. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo sé que puede sonar un poco brusco esta comparación, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ha adoptado, ¿cierto? Que nos ha tomado y que nos da esa identidad como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos asegura nuestra identidad como hijos de Dios. Dice allí, nos asegura. O sea, como quien dice, ¿tienes duda? El Espíritu Santo nos está asegurando, nos está dando la certeza, la convicción. Somos llamados hijos de Dios. Amén. Así que como hijos de Dios debemos de vivir, porque nuestro Dios no es cualquier Dios, es un Dios que es santo. Dios que es santo. Y dice allí que somos herederos y coherederos y compartimos ¿qué? La misma herencia con Cristo. O sea, somos partícipes. Pero también hace una letra pequeña allí. Claro que no es letra pequeña. También implica sufrir con Él. Esa es la parte que no, muchas veces queremos como obviar, pero dice, implica sufrir con Él, pero también tendremos parte de su gloria. ¿Por qué? Porque tenemos identidad. ¿Y quién nos da esa identidad? El Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo podemos tomar esa identidad? Relacionándonos cada día con el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú te sigues relacionando con el mundo más que con Dios, ¿qué crees que es tu identidad? Está distorsionada, ¿cierto? Nuestra identidad muchas veces está distorsionada y por eso estamos derrotados en muchas ocasiones. Y por eso decimos no puedo, por eso decimos ¿quién soy yo? Por eso decimos no, Señor, busca otro, usa otro, ¿cierto? Porque nuestra identidad muchas veces está distorsionada. No porque el Espíritu Santo no nos haya querido ayudar, sino porque nosotros no hemos dejado que Él obre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hemos vivido de la manera como nos dice en esa obligación que tenemos ahora de vivir como hijos de Dios en santidad. Amén. Quiero que pienses un poco en esto. Voy a hacer una ilustración pequeña. Pensemos que esta es la naturaleza del espíritu y esta es la naturaleza de la carne. Piensa en un día común en tu vida, en cómo tú eres esto, ¿cierto? Estás aquí. ¿Cómo tú te llenas? ¿Cómo llenas tu vida al día a día? Y uno diría, me levanté, vamos a ver el celular, hay un reel.
tan bueno. Tiene un chiste hasta bacano. Ve qué chévere. Ay, el chisme, la farándula, qué chévere. Ve, vamos a ver qué pasó en el estado, aquel que está como despechado. Vamos a averiguarnos el chisme, todo esto, ¿cierto? Ay, ¿verdad que hay que orar? No, no, me alcanzan por ahí 5 minuticos. Y eso que lo llené mucho. Y así sucesivamente. Después nos desplazamos, nos encontramos con amigos o compañeros de trabajo que no son cristianos, obviamente. Y ellos tienen el último chisme del día. Qué interesante, prestemos nuestros oídos, ¿cierto? Qué bueno. Ay, verdad, no alcancé a leer la palabra. Yo creo que me va a leer este pequeño versículo, un poquitico que me llene, ¿cierto? Y así sucesivamente. Luego viene nuevamente las redes sociales o viene que estamos en medio del trabajo y escuchamos conversaciones pasadas de tono. ¡Qué risa! Sí, suena divertido, aunque eso no le agrada a Dios, ¿cierto? Pero mis oídos se están prestando para eso. Igual me quedo en aquel lugar porque ¿qué dirán? Que yo soy amargado, ¿cierto? Ay, verdad. Final del día. Bueno, Dios, gracias, ¿cierto? Y así muchas veces termina un día a día con el Señor. Es un poco como el pronóstico, el diagnóstico, no es un diagnóstico más o menos, de cómo podría ser nuestra vida. Y cómo muchas veces nosotros esperamos vivir en victoria y vivir con esa identidad de hijos de Dios, pero lo decimos de labios para afuera, pero no lo hemos interiorizado porque no nos hemos relacionado lo suficiente con el Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda a entender y nos asegura que somos hijos de Dios. Y por eso dudamos y por eso vivimos en la manera en cómo vivimos, ¿cierto? Si haces una comparación entre este y este, ¿cuál ganaría? La carne, ¿cierto? Pero esa carne, el día de mañana cuando yo tenga crisis, esta agua no me va a saciar, no me va a ayudar, no me va a sostener. En cambio, el día de mañana cuando tenga crisis, esta poca agua que llené no va a ser suficiente, ¿cierto? Y es ahí cuando vivimos en derrota porque no tenemos esa relación, porque no tenemos esa identidad y porque vivimos en la duda. ¿Será que sí soy salvo o no soy salvo? Porque nos acusa ¿qué? La realidad de lo que vivimos. Y el enemigo es experto en recordarnos. Mira tu balanza. Mira cómo estás. ¿Será que sí te escucha? ¿Cierto? Y es ahí donde, ay, ¿será que yo puedo acercarme a papá? Y entonces es ahí donde viene la religiosidad y queremos hacer a nuestra manera y vivimos ¿cómo? En derrota. Así que la invitación es vivir en el Espíritu. Pero vivir en el Espíritu requiere tiempo con Dios, requiere determinación, requiere relación, requiere tiempo de oración, requiere aún el de ser determinados en congregarnos, pero no congregarnos por congregarnos. Requiere leer la palabra, requiere ir a la intimidad, a lo secreto como el Señor nos enseñaba. En ese secreto donde Él puede llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos. Y es así donde en nuestro interior podrán correr ríos de agua viva. Amén. Así que piensa también por un momento, ¿estás escuchando el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿O hay demasiado ruido en todas las cosas que llenan y absorben tu mente? Porque allí también es donde estamos perdiendo la batalla. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere ayudarnos a entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios
y cómo debemos vivir siendo hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo y no de cualquier lugar del cielo. Y como hijos de Dios, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, debemos de vivir. Amén. Así que la invitación en esta noche es: camina en amistad con el Espíritu Santo, pero no de cualquier manera. Piensa cómo estás llenando ese vaso. ¿Cuál es el vaso que más estás llenando en tu vida? Y empieza a ser determinado en lo que estás dejando y donde estás perdiendo la batalla. Empieza a mirar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me gusta más esto? ¿Por qué me llama más la atención esto? El Espíritu Santo nos ayuda a decir con seguridad, porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice allí que un espíritu, que Él no nos dio un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, que nos haga huir y que nos haga decir no puedo, sino un espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre, y nos permite vivir con certeza que tenemos un Padre que cada día nos va a sostener y nos va a sustentar, y que se mueva el mundo y que se muevan las circunstancias alrededor, pero nuestro Padre está con nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha hecho entender que nuestro Padre va con nosotros. Amén. Demos gracias al Señor en esta noche y vamos a pensar en todo lo que muchas veces hemos dejado, en los tiempos que hemos dejado que pasen, donde Él ha estado esperando ese tiempo a solas de relación, de secreto. Una relación 24/7 y no de minutos. Padre, en esa noche comienzo pidiéndote perdón primeramente. Padre, ¿cuántas veces hemos tal vez dicho, nos has abandonado, Señor? Qué palabras tan necias, Señor. Cuando tú nos dices, te he dejado, el Espíritu Santo que te ayuda, el ayudador que va contigo, que te sostiene, que te guía, que te habla. Te he dejado el ayudador que te enseña, que te reargulle, que te convence. Más bien, Él nos preguntaría, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está tu relación? ¿Qué has abandonado? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde están los momentos que he esperado contigo? Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no aprovechar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, por no aprovechar, Señor, lo que un día dijiste, les conviene que me vaya, porque les dejaré otro ayudador, otro consolador. Padre, no hemos aprovechado ese regalo tan grande, tu presencia, tu Santo Espíritu que nos acompaña, tu Santo Espíritu que nos guía. Ten misericordia de nosotros. Llévanos, Señor, a ese primer amor y vuélvenos, Señor, a entender que lo más importante, lo urgente, Señor, es tu presencia, nuestra relación contigo. ¿Cuántas veces te hemos desplazado por cosas que no valen la pena? Porque finalmente todo eso es basura, Señor. Todo eso es basura. ¿Cuánto hemos perdido? Padre, pero no podemos recuperar el tiempo.
pero sí nos das oportunidad de volver, Señor, contigo, de empezar de nuevo, de tomar decisiones, de cambiar hábitos, de llenarnos más de ti, de no poner excusas, Señor, cuando nos llamas, de no hacerte a un lado, Señor, porque nos parece que lo nuestro es más importante. ¿Cuántas veces hemos renegado, Señor, de estar en derrota? Pero tú estás con nosotros, Señor. Llévanos al primer amor. Háblanos, Señor. Como lo dice esa canción, no nos dejes continuar. Si ves, Señor, que caminamos a nuestra manera, a nuestro parecer, confiados, Señor, en la autosuficiencia, en nuestras fuerzas, ya no buscando tu guía, ya no buscando tu ayuda, en los ministerios, en los dones que has entregado, aún siendo madres o padres, Señor, dirigiendo a nuestros hijos, aún como empleados, porque pensamos que también allí no te necesitamos, pero en todo lugar te necesitamos. En nuestra vida, el día a día te necesitamos. En cada decisión te necesitamos. Señor, no somos buenos tomando decisiones. No somos buenos, Señor, caminando a nuestra manera. Nuestra naturaleza, Señor, nos hace caer. Por eso, Señor, queremos tomar nuevamente tu mano en esta noche y volver en esa dependencia, así como aquellos hombres, Señor, lo hicieron, como David caminó contigo, como Enoc caminó contigo, como Moisés caminó contigo, como Pablo, como Pedro, como la iglesia primitiva caminó contigo. Señor, vuélvenos allí a depender en cada decisión, Señor, por más absurda que parezca, que dependamos de ti, mi Rey, y que podamos tener una relación contigo, no de cualquier manera, no de manera descuidada, sino una relación contigo, que podamos volar en lo alto como las águilas, Señor, vivir en victoria, porque tú eres quien da la victoria, Señor. Hoy damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.